El Deportivo Alavés está pasando una de las peores rachas en los últimos años y hoy venimos a analizarlo a Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, esta vez para analizar algo bastante agridulce, un equipo del que esperábamos bastante después de sobre todo su última temporada en Primera División, pero que ha caído al pozo, está segundo por la cola y las sensaciones no son del todo buenas. Y lo primero que vamos a hacer evidentemente es saludar al bueno de Jonay, que viene a hablarnos de un equipo que le gusta, de un estadio en el que ha estado presenciando partidos pero que nos da, Jonay, bastante pena la situación del Deportivo Alavés, sobre todo teniendo en cuenta la temporada anterior que hicieron. Nos da pena, bueno, lo primero de todo, nos da pena, seguro que algún babazorro nos va a ver, por tanto, si eres bienvenido a este canal, suscríbete y a lo mejor algún día tendrás esta taza de café con los otros. Dicho esto, sé que ahora mismo el sorbo que vais a tomar no es agradable, es más bien amargo, pero es una pena, ¿no? Porque el Deportivo Alavés el año pasado tuvo sus complicaciones cuando subió a Primera División. A partir de enero hizo una escalada importante, sobre todo con el impacto del fichaje de Carlos Vicente, que creo que dio aún más registros a Salavés, vertiginoso por bandas y de centros al área, y de otros recursos que ahora hablaremos, que ahora mismo no tiene. Y que, bueno, la temporada es verdad que empezó con muchas piezas nuevas, que ahí está también otra de las claves que ahora analizaremos. Es cierto que tampoco iba bien la cosa con Luis García Plaza, pero, Julen, y si quieres empezamos con esto, no sé cómo lo ves. Y no es por ser ventajista, no es por ser porque ahora la vez este penúltimo, no es incluso para compararlo con Coudet, que tampoco buscamos esa intención. Simplemente creo que si fuera Luis García Plaza u otro entrenador que hubiera hecho la misma temporada, creo que el conjunto Babazorro se precipitó en cesar a un técnico que no había pisado la zona de descenso y que es cierto que esta temporada tenía que mejorar muchas cosas, pero yo veía partidos del Deportivo Alavés y por lo menos veía ocasiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, el último partido en Mendizorroza, creo que es contra el Club Deportivo Leganés, donde el Leganés se pone 0-1, pero en la última media hora, o sobre todo los últimos 20 minutos, el Alavés bombardea el área hasta que encuentra el gol, que lo encontró luego de la manera más tonta, ¿no? Pero bueno, yo creo que pocos pueden decir, pocos entrenadores en su legado en un equipo que sean despedidos y que la afición se despida en la calle o porque ahí en Vitoria es muy amigable el Club Deportivo Alavés, los aficionados esperan, o sea, los jugadores hablan con ellos. En ese sentido me recuerda un poco a Vallecas y bueno, un proyecto que incluso la directiva no deja a los jugadores estar presentes en la despedida de Luis García Plaza, pues dice mucho de lo que era de importante este técnico, ¿no? No sé qué opinas tú, Julen. Sí, al final creo que esto es algo que ya hemos analizado y en lo que hemos estado los dos de acuerdo. Al final Luis García Plaza ha sido un entrenador que la temporada pasada, teniendo en cuenta lo mal que empezó el Alavés por ese tema de que al final fue el último en subir, cuesta muchísimo más reestructurar esa plantilla, hizo un grandísimo trabajo, creo que sacó partido de todos los jugadores, incluso de esos que considerábamos en algún momento que no estaban ni siquiera preparados para Primera División, pero luego para mí la clave, Jonay, es lo que comentas, ¿no? El daño que ha hecho el mercado de fichajes. Yo recuerdo que cuando lo analizábamos, perdía evidentemente el Alavés jugadores importantes como Golosabel, como Rafa Marín, Javi López, Samu Morodion. Es larga la lista, pero sí que es verdad que cuando lo hablábamos en verano, la reestructura del Alavés nos parecía interesante. Llegaban nombres que considerábamos que podían suplir a la perfección a esos jugadores, aunque había que ver, y la realidad ha sido otra. Estamos viendo un Alavés que defensivamente se ha caído, que Apcar, que fue para mí el mejor jugador del Alavés en la parcela defensiva la temporada pasada y que de hecho se especuló con que podía salir al Club Atlético de Osasuna, e incluso sonó también intereses de la Real Sociedad, al final se ha acabado quedando Uh-huh. y su temporada está siendo bastante mala. Además hay que sumarle a esto que las incorporaciones en la parcela defensiva no están sumando. Ni Musa Diarra está siendo lo que se esperaba, lo de Manu Sánchez ya es algo para analizar porque ya no es solo que no esté funcionando a la vez, sino que tampoco ha funcionado en el Celta de Vigo. A mí Tanaglia me está gustando, pero creo que sobre todo defensivamente se le ha caído el equipo, primero a Luis García Plaza y ahora a Cudet, y luego encima en ataque no tienes ese jugador que tenías la temporada pasada, como podría ser Juliano con ese hambre. Samu Morodión se infló a meter goles y ya no solo eso, sino que además aportaban lo futbolístico. Y Quique García y Tony Martínez creo que están bastante lejos de ser ese tipo de jugador.
lo comento por el perfil, no porque no considere que pueda marcar goles, sino por el perfil de jugador que era Samu. Al final creo que el Alavés ha tenido buena intención, pero que se ha caído en lo futbolístico y además con la llegada de Coudet, primero da la sensación de que el Chacho no está encontrando ni siquiera su formación, ni siquiera sus jugadores y pinta bastante mal de aquí a final de temporada el Deportivo Alavés, sobre todo por cómo están rindiendo esos equipos que están en la zona baja. De hecho, Julen, fíjate que me acuerdo de ese análisis que hicimos, que todos estábamos ilusionados con el Deportivo Alavés, no solo nosotros, en varios canales de fútbol se alabó el mercado de fichajes y nos parecía bastante bueno. De hecho, yo creo que acertamos, y muchos de nosotros, de periodistas barra analizadores de fútbol de nuestro país, creo que hemos acertado con el desarrollo de la temporada en esa zona media de la tabla. Preveíamos que iba a ser una temporada en donde muchos equipos se podían caer, que iban a costarle más entrar en Europa. Lo estamos viendo con Real Sociedad, lógicamente con Girona por su participación en Champions, lo estamos viendo con el Betis, y en esa posición que a lo mejor ahora mismo está el Rayo Vallecano, está el Mallorca, aunque haya tenido este bajón, o está el Club Atlético Osasuna, ahí nos esperábamos nosotros al Deportivo Alavés, por lo menos yo me lo esperaba, ahí que estuviera un poco como tapado, con un juego divertido y goleador, pero que podía estar perfectamente donde el Rayo Vallecano ahora mismo, pero lógicamente luego acabaría bajando, o lo suyo sería bajar más posiciones. Pero ahí esperábamos a la vez, y eso no lo tenemos. Es que, si te das cuenta, Julen, es importante fijarnos en lo que está siendo el hombre por hombre. Al final vamos analizando posiciones y al final Manu Sánchez no está mejorando a Javi López, Villarreal no está mejorando a Rafa Marín, por ejemplo. El único bueno, que ya estaba en la plantilla el año pasado, Tenaglia, creo que sí está mejorando las prestaciones de sus predecesores. Pero es que luego también, Julen, bueno, la entera que decir, Samu creo que ninguno está llenando el vacío de Samu. Lo de Tony Martínez empezó muy bien. Es verdad que luego no ha tenido continuidad, que ha tenido muchas suplencias y que el sistema la ha perjudicado, aunque el otro día se intentó poner la doble punta, que tampoco funcionó. Pero también nos estamos olvidando de un jugador que ha sido importante, posiblemente la esencia vital de esta Alavés en su último lustro o incluso más años, que Luis Rioja. El impacto de Luis Rioja por esa banda izquierda no se ha recuperado. De hecho, creo que es la posición que más ha rota esta temporada a la vez. Que si Stoico, que si Konechny, que si Carlos Martín. Vamos a ver ahora a Pau Cabanés. Creo que es la posición que está perjudicando a la vez. ¿Por qué? Porque era una influencia de juego muy clara. Es cierto que el año pasado fichas a Carlos Vicente para tener el otro carril ocupado, y que creo que es la virtud de esta Alavés, la banda de Tenerife con Carlos Vicente, pero eso, entre los goles que no se consiguen y que además el Deportivo Alavés defensivamente, como tú has dicho, ha bajado sus prestaciones. Bueno, es que lo de Ascar, Julen, creo que está restando más que acertar. De hecho, esto no es un comentario nuestro, mucha gente de la comunidad del Deportivo Alavés de Glorioso lo opina. Es que Ascar, Julen, lleva 11 amarillas, es una más que en toda la temporada pasada. Es un central que el otro día, yo viendo el partido contra el Getafe, no sé si tú lo pudiste ver, creo que le buscaron porque tuvo varios piques con el árbitro, tuvo varias acciones en el juego aéreo, que es de un central todavía inmaduro, y a mí me encanta, ¿vale? A mí me parece un central que el año pasado creo que lo valoramos y tal, pero creo que este año no está siendo su año, y cuando a lo mejor la pieza más importante defensiva, por lo menos en lo que es el otro fútbol, se te cae, pues es evidente que ahí el Alavés va a sufrir. Sí, que al final es lo que estábamos comentando, ¿no? Ese Apgar que yo vengo siguiendo desde segunda B y de hecho Ujú. me ha sorprendido su impacto porque yo cuando lo veía en el Alavés B me parecía un central que, bueno, podría rendir en primera ref, incluso en algún equipo de segunda, pero no me esperaba este salto a primera división. Y puede ser también, Jonay, en este caso, que la temporada pasada rindiera por encima de sus posibilidades. ¿A qué voy con esto? A que la temporada Ujú. pasada el Alavés era un equipo que defensivamente estaba muy acertado porque Gorosabel tenía un buen rendimiento, porque Javi López también, Rafa Marín, queramos o no, era un grandísimo acompañante de Abkar, y luego el problema de todo esto es que ya no solamente Abkar ha bajado de rendimiento, que igual era lo normal, sino que encima sus acompañantes no están ayudando. Al final lo de Setlar parecía que podía ser el central titular, pero las lesiones no lo acompañan. Lo de Musa Diarra, que en principio, y es lo que yo pensaba, llegaba para ser lateral izquierdo y está teniendo que jugar en muchos partidos de central sin terminar de serlo, porque en el Toulouse jugaba en la línea de tres en el perfil izquierdo y yo pensaba que venía más para ser un lateral que un central. Pero después tenemos también el calvario de Mourinho, Jonay, que no lo hemos Oh, comentado. Al final Mourinho llega oh. después de hacer una muy buena temporada en Zaragoza
el Alavés hace un gran esfuerzo económico por él y ya es que no está rindiendo de lateral, no está rindiendo de central. No sé muy bien cuál es la solución de este Deportivo Alavés, pero a mí ahora mismo la sensación que me da es que o dependen mucho de que Carlos Vicente se vuelva a enchufar como principio de temporada y Quique entre Tony Martínez y Quique marcan un par de goles que vuelvan a colocar al Deportivo Alavés en esa pelea, o me da la sensación de que el resto de equipos de la zona de descenso le están adelantando. Al final, el Club Deportivo Leganés, en mi opinión, con peor equipo, está sacando más rédito en cuanto a la puntuación. Que decir del Getafe, la Unión Deportiva Las Palmas, que se está metiendo en esa pelea también, me da un poquito de miedo en ese sentido. Y no sé qué va a deparar de, bueno, incluso el Valencia, Jonay, que hablamos poco del Valencia, parecía estar desahuciado y ya está ahí en decimoctava posición, empatado a puntos con el Leganés, si no me equivoco, con un equipo, en mi opinión, también de mínimos. Entonces, no sé muy bien cuál es la solución, entiendo que la solución no era cambiar de entrenador, creo que Luis García Plaza podría haber seguido haciendo el trabajo que está haciendo el Chacho Coudet, que no le están acompañando los puntos, no sé si ya estarás de acuerdo, pero realmente me parece complicado ver cuál es la solución de este Deportivo Alavés más allá de que sus mejores jugadores recuperen su mejor nivel, que claro, esto ya no sé si depende tanto del entrenador, de los propios jugadores o de qué depende. Hombre, a ver, es que los datos hablan por sí solos. Es una victoria en los últimos 10 partidos de Alavés. Y desde que está Coudet, solo esa victoria en el Benito Villamarín, que recordemos que también viene condicionada porque el Betis se queda con 10, ¿no? Sin quitar mérito a esos 3 puntos, por supuesto. Luego también los datos, Julen. El Alavés es el equipo de los que más posesiones pierde, tanto en campo propio como en campo contrario, también en el juego aéreo. Que tú ahí vas a ver muchas estadísticas que están el Getafe y el Rayo, pero claro, el Getafe y el Rayo son dos equipos trabajados y que, por ejemplo, hacen bien, sobre todo el Rayo, la presión tras pérdida. Y el Alavés no. Yo creo que la desventaja que tiene este Deportivo Alavés, Julen, que estamos en la jornada 23-24, ya parece que no, pero la liga, dentro de nada, vamos a decir que está acabando. Y es un equipo que para mí, Coudet no da con la tecla, pero que además no tiene identidad de juego. Coudet, que siempre está asociado a una bonita idea de juego, de fútbol, atractiva, creo que lo que menos está siendo es atractivo. Es decir, yo no veo rédito. El otro día, por ejemplo, la doble punta que se saca contra el Getafe, no hay más allá ideas que centros que, por cierto, casi ninguno. De hecho, Quique García no tira en todo el partido, ni a puerta, ni fuera, ni a ningún lado. Claro, si no sabes encontrar a tus delanteros, me parece muy difícil que el Alavés pueda sacar tal. Y luego, importante, muchas veces estas plantillas de perfil bajo solemos confiar en ellas porque tienen perfiles veteranos de jugadores, porque tienen jugadores que están acostumbrados a estas luchas en el fango, pero si analizamos el Alavés es una plantilla muy joven, es una plantilla prácticamente sin veteranos, ¿no? Es una plantilla tan joven que el otro día se lesiona Buono y no se confía en Adrián Rodríguez, el portero de la cantera, porque no le ven preparado para la primera división y se ha forzado a Sivera para que juegue. O me imagino que han hablado y Sivera estará bien. Pero yo, por ejemplo, el otro día cuando Sivera será en el codo, digo, bueno, ya se ha jodido otra vez de todo, tal, ¿no? Entonces, esa es la duda que tengo, que es un grupo muy joven, un grupo que yo mentalmente no veo a los Antonio Blanco, a los Guevara, quitando a Quique García, que a lo mejor es el más veterano y que está acostumbrado más a situaciones. No les veo para sacar esta situación. Y si en Mendizorroza no potencia los puntos que tienes que ganar, que es un campo complicado de sacar la victoria allí, pues a mí me preocupa. Y más con estas estadísticas donde el Alavés en los duelos, especialmente, es un equipo que es un flan. Entonces, no sé cómo podemos. A mí el Chacho Coudet no es por meterme con él, pero es que no me está convenciendo porque creo que al equipo no le está dando una identidad. Incluso le veo un poco ya desquiciado. De hecho, el otro día ya Pacheta estaba el otro día en la grada viendo. No sé si el Alavés estará preparando una sorpresa, pero bueno. Que no sé si realmente sería una sorpresa, Jonay, porque lo del Chacho Coudet es lo que hablabas, ¿no? A mí el Chacho Coudet del Celta me maravilla, con ese Renato Tapia de pivote y a partir de ahí la fantasía, pero claro, ¿realmente tiene el Deportivo Alavés jugadores para jugar a esto? Yo el Deportivo Alavés lo identifico como un equipo trabajador, con ese Guridi de media punta que trabaja, con Quique García que trabaja, Carlos Vicente, creo que la entrada de Carlos Martín en el perfil izquierdo es un poco también para seguir buscando ese trabajo. Y este fin de semana, en un partido en el que yo pensaba que el Deportivo Alavés tenía que dar un pasito adelante y
ganar este partido porque al final necesitaba ganar al Getafe. Creo que el Chacho Coudet se equivoca en el planteamiento. Bien, esto es fácil analizarlo después de haber perdido el partido, pero creo que se equivoca porque intenta igualar en fuerzas a un Getafe que viene trabajando así toda la temporada. Me refiero a igualar en fuerzas en ese 4-4-2 para intentar enfrentar a Quique García y a Tony Martínez con Alderete y Domingos Duarte. No le funciona, no tiene un plan B. Yo cuando veo a Quique García en diferentes acciones que ahora van de izquierda como si fuera Mbappé, digo, ¿qué estamos viendo? ¿Esto es el Deportivo Alavés o qué estamos viendo? Al final, Quique García es un delantero de área, te va a trabajar, pero le tienes que rodear también de jugadas y de acciones de gol. Y creo que el Alavés no genera ni una de esas. Creo que defensivamente en este partido contra Getafe vemos a un buen equipo. Yo el penalti de Jonay, ya sé que tú opinas que es. Para mí un penalti, ese penalti no se puede pitar nunca. Pero bueno, más allá de ese debate del penalti que es algo puntual, creo que el Deportivo a la vez tiene que rascar algo más porque no se puede depender siempre de que Quique García te pueda ganar una disputa por arriba y que alguno de los tres acompañantes pueda ir al espacio y marque un gol o dependas de un centro lateral que funcione o un córner que funcione. Creo que este Deportivo a la vez tiene jugadores mucho más interesantes como Guevara, como Antonio Blanco, que al final son jugadores, uno que viene de la Real y otro de la cantera del Real Madrid, que tienen dotes futbolísticos mucho mayores que solamente tener que trabajar. Ya no es el penalti que podemos, bueno, se puede debatir en otro momento. Es que yo tengo la sensación de que hubiera habido el penalti o no hubiera habido el penalti, yo creo que el Alavés no hubiera conseguido el gol. Y ese es el problema. Además, ante un Getafe que hace lo mínimo por ganar el partido en términos ofensivos, que es juego aéreo, a ver si cae alguna acción y efectivamente cayó esa acción de ese penalti, ¿no? Pero la sensación es que yo a David Soria prácticamente no le veo. A David Soria saca una con el pie y no le veo mucha, bueno, una de primera parte a Carlos Vicente y no le veo más. Y luego otra cosa importante a la vez que va más allá, yo creo que es un aspecto que tiene que potenciar Julen y tú que estás allí en el norte, creo que se comentará más. El Alavés a nivel de proyecto deportivo en cuanto a... Yo sé que la cantera está en un ranking bajo y sé que tal, pero está teniendo jugadores y al final el Alavés se está desprendiendo de esos jugadores, ¿no? Entonces, no te quiero decir nada como, por ejemplo, para el Athletic salga bien Manuel Sanadi, por ejemplo, ¿no? Donde el Alavés ha llevado 3 millones de euros. Tengo esa sensación, y lo dice mucho aficionado del Alavés, de que no hay un proyecto para sacar lo que tienen de la casa o de lo que reclutan para la casa. Al final, vemos jugadores que puedan tener poco sentimiento a Zorro, eso es así. O sea, no hay mucho donde elegir, que esto no te garantiza que tengas permanencias. Pero en momentos de críticos, incluso momentos gloriosos, creo que es muy bonito tener a gente que se identifique con los valores del Deportivo Alavés, ¿no? Y ahí se está criticando mucho a la directiva, que es verdad que yo creo que en ese sentido está con mucho pasotismo. De hecho, por ejemplo, el año pasado en el otro balón entrevistamos a Selu Diallo y está cedido en el Atlético de Madrid. Por poner un ejemplo, cuando son jugadores que creo que tienen potencial, o mira un europeo en el Lense, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, son muchos casos y creo que tal, tú que estás allí más cerca, no sé qué visión hay por allí. Yo creo que aquí hay que separar dos cosas, Jonay, y eso por explicarlo de una manera muy rápida. El tema de Marouane Sanadi, al final, aquí hay que comentar que el Atleti, tanto Atleti como Real Sociedad, tienen un puesto de valor por encima de Deportivo Alavés, incluso del Club Atlético Osasuna, y esto se nota si nos fijamos en plantillas, en la primera plantilla de la Real y del Athletic Club, son muchísimos jugadores los que han venido de canteras de otros equipos vascos, esto al final te lo hace el estar en la élite siempre, y sí que es verdad que el Deportivo Alavés ha sacado canteranos, porque al final Apcar es un producto de la cantera, Jesús Obono, el Javi López que estábamos comentando, son jugadores de cantera, pero sí que es verdad aquí también que, y esto me remonto hace unos años, yo cuando estoy trabajando en el Deportivo Alavés B y voy a varios partidos, la sensación de los aficionados, incluso de integrantes del club, cuando hablas allí con ellos, y bueno, aquí estamos remontándonos a aquella temporada en la que está el Pitu Abelardo, con Lucas, con José Luis y demás, la sensación es que no había un proyecto deportivo y era siempre verlas venir e encontrar un entrenador a final de temporada que te salvara al equipo. Para mí el proyecto se había hecho con Luis García Plaza, con ese ascenso a primera división y con esa buena primera temporada, pero a partir de ahí creo que muy rápido se han cambiado las ideas dentro del club, ha habido muchas críticas hacia la directiva y es algo normal porque muchas veces hay que confiar más en ese entrenador que te ha llevado de vuelta a primera y que ha sacado potencial de jugadores que tal vez no esperábamos tanto como lo que comentábamos antes, y esta temporada creo que se ha vuelto al punto de inicio, a ese equipo que no tiene un proyecto deportivo y que va a depender ahora de que llegue un entrenador que sea capaz en las últimas jornadas
de potenciar esta plantilla y terminar salvándola, o si no, volverán a segunda y volverán a construir un proyecto. Y es un poco el problema que hemos visto, en diferencia, por ejemplo, con Club Atlético Osasuna, que a veces algunas temporadas estaba en la misma situación de Deportivo Alavés, pero en cambio en Club Atlético Osasuna hemos visto un proyecto que va más allá de esos canteranos, porque si vemos la primera plantilla de Osasuna, jugadores que estén rindiendo, que hayan aparecido hace poquito, tenemos a Aimar Oró, tenemos el caso de Iker Muñoz, pero poco más, porque Jesús Areso Mm. llega de la cantera del Athletic Club después de haber llegado al Athletic Club procedente de Osasuna, esto hay que comentarlo, pero es un producto que ha venido de alguna manera de fuera. O sea, realmente el Club Atlético Osasuna está complementando esos 3 4 jugadores con fichajes. ¿Cuál es el Mm. problema? Que hay una estabilidad en el club, hay un proyecto deportivo que se está centrando en tajonar y que ha habido una estabilidad con el entrenador. Hasta ahora con Yago Barrasate y veremos con Vicente Moreno. Y esto en el Deportivo Alavés hace temporadas que no pasa. Entonces es difícil en un proyecto que no es un proyecto realmente encontrar esa estabilidad. Efectivamente, yo por ir acabando, me gustaría a lo mejor qué haría yo con esta Alavés o cómo puede mejorar esta Alavés. A mí me parece interesante, yo en la idea, y ahora que estabas comentando, por ejemplo, de Villarreal en el Toulouse, yo no vería mal en el Alavés. Es cierto que a lo mejor tienes que quitar alguna pieza, pero a lo mejor un 5-3-2 con carrileros altos, que a Manu Sánchez a jugar en esa posición, Tenaglia y Carlos Vicente creo que te pueden rendir. Incluso para no sacar a Tenaglia, tú puedes poner a Tenaglia de De tercero, central, que ya lo claro. ha hecho varias veces bien, y que juegue cuando suba Carlos Vicente como un central abierto a derecha. Incluso porque yo estoy viendo que a Carlos Martín se le tira. Creo que ese sistema es un poco criticable porque, ¿por qué? Porque a la vez tiene mucho extremo y hay mucho extremo no entraría en juego. Pero a mí sí me gustaría ver, por ejemplo, a Carlos Martín en esa posición de segundo punta, que creo que lo hace realmente bien y que creo que lo podría complementar bien, porque algo que noto en esta Alavés que no tiene y que sí tenía mucho de Luis García Plaza es la potenciación de la segunda jugada. Creo que con Coudet se ha perdido. Me acuerdo que con Luis García, con Guridi sobre todo, era un elemento muy importante. De hecho, hasta en el balón parado, que tú veías a Guridi rematar de cabeza en todos los partidos, al menos una acción, hasta eso se ha perdido. Yo sí utilizaría ese sistema en el Alavés más que nada por reforzar un poco más la defensa y por ganar un poco más de seguridad. Incluso en el medio campo, mira que a mí me encanta llevar a Antonio Blanco, pero creo que Benavidez podía venir bien en este tramo de la temporada. El mítico que se ha cambiado el nombre por Protesoni, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú. Me gustaría saber esa solución que podías dar tú al Deportivo Alavés. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, creo que lo primero que tiene que hacer a la vez, no sé si es tema de formación, pero tiene que recuperar la solidez defensiva y a partir de ahí sacar puntos porque se está demostrando que en la zona baja o eres sólido en defensa o te metes en problemas y creo que al final la solución tiene que ir un poquito por ahí, ¿no? Al final creo que los jugadores diferenciales como Carlos Vicente ya los tienes en plantilla, pero tienes que reforzar defensivamente que es uno de los problemas. Y bueno, Jonay, hasta aquí nuestra solución, la mía, la tuya, ahora babazorros, aficionados del fútbol, dejarnos en comentarios qué creéis que debe hacer el Chacho Coudet o el entrenador que venga con este equipo, si realmente consideráis que el Chacho Coudet tiene que seguir en plantilla o tiene que venir otro entrenador, que creo que es un debate interesante. Dejarnos todo eso en comentarios, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros y activar la campanita, porque a nosotros nos ayuda a seguir haciendo este tipo de análisis, porque, Jonay, son muchos partidos los que hay que ver para ver este tipo de análisis, no vale con ver resúmenes, al final vemos prácticamente todos los partidos de cada jornada para poder hacer este tipo de análisis. Así que bueno, a nosotros nos ayudaría muchísimo que os suscribáis, que activéis la campanita y dejéis un like y todo eso y simplemente mandar un ánimo a toda la afición vitoriana porque creo que es una situación complicada la que están viviendo. Mucho ánimo en ese sentido y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Fuerza, glorioso.